What a night, what a beautiful, beautiful ride. Corría el año 2000. Yo era un joven de 16 años, 15, 16 años, y acababa de entrar al coro de la iglesia. Así es, mis padres me llevaron a una misa en diciembre del 99, digamos, para iniciar el nuevo milenio. Precisamente fue a la misa de fin de año y escuché el coro. Y dije, wow, qué bonito cantan. Y había una chica en el coro que la vi y dije, wow, qué hermosa mujer. Yo era un niño enamoradizo. Era. Y les dije a mis padres, papá, mamá, quiero entrar al coro. Quiero estar más cerca de Dios, quiero cantar. No, mentira. Quería estar cerca de esa chica. Y unos meses después me inscribieron en el coro. Resulta que mi profesor de sexto de primaria fue exdirector de ahí y él prácticamente me metió. Y pude conocer a esta chica que era 4 años mayor que yo y que pues para nada se iba a fijar en mí, ¿no? Pero, peccata minuta. El punto es que hubo un retiro espiritual ese verano y yo me apunté a ese retiro. Dentro del retiro pues había actividades, ya saben, de rezos, deportivas, culturales, etcétera. Y había un chico ahí, no nada más fueron los del coro, sino fueron todos los de la congregación católica de donde yo vivía, que era Ciudad Satélite. La iglesia era San Felipe de Jesús en Economistas. Y en ese retiro había un chico tocando su guitarra ahí en el pasto. Traía una playera negra que tenía este arlequín. Así es, estaba ahí tocando. Y le dije, oye, qué interesante, ¿qué es eso? Ese logotipo está muy padre, ¿qué es? Me llamó mucho la atención, a mí siempre me han gustado los payasos. Me voy a adelantar un poco en el tiempo, cuando yo nací. ¿Ustedes tienen, ahora sí que valga la redundancia, memoria de su primer recuerdo? Yo sí. Mi bisabuelo, Enrique, en paz descanse obviamente, mostrándome la cabeza de un arlequín. Van a decir aquí, en este momento van a decir, ¡ay! ¡No! Se los juro. ¿Por qué? ¿Por qué una cabeza de un arlequín? Porque él dibujaba payasos, dibujaba arlequines y tenía varios modelos. Me acuerdo perfectamente que me lo enseñaba. Y eso no sé si me marcó, pero a mí me empezaron a gustar mucho los payasos. Que ahorita van a decir, ¡ay, qué casualidad! Bueno, dato interesante, Tilo Wolf odia a los payasos, ¿eh? Para que no empiecen aquí con que, ¡ay, lo imita! No. Tanto me gustaban que cada vez que pasábamos por una tienda de muebles, no sé si ustedes lo recuerden, porque a lo mejor son muy jóvenes, pero si son más viejos como yo, recordarán la tienda Dico. Dico es Diconomía, ¿les suena? La mascota de Dico era un payaso, un arlequín. Bueno, no es cierto, no era un arlequín, era un payaso como Bozo el payaso, de ese estilo, sentado así encima de la mueblería de inflable. Me encantaba, yo imitaba a ese payaso. Después, mucho tiempo después, vino la película It, ¿no? Ya saben, Pennywise, el de Tim Curry. Y a mí me fascinaba, pero a la vez me aterraba. Me causaba mucha inquietud y la veía a escondidas. De hecho, la escena del baño creo que a todos nos traumó, pero me causaba mucha inquietud. Y después una tía, que en paz descanse, mi tía Marta, me regaló un payaso tipo arlequín, ¿no? Con su sombrero de cono azul de cerámica. Muy bonito, me gustaba mucho, pero a mis papás no tanto y pues lo regalaron o no sé qué le pasó. El punto es que siempre me habían llamado la atención estas figuras.
este personaje. Corte A. Regreso al retiro. El logotipo de Lacrimosa me llamó mucho la atención y le dije a este chico llamado Luis, oye, ¿qué es eso? ¿De dónde viene ese logotipo? ¿Qué es? Y él me dijo muy altivamente, es mi banda. Dije, oh, es una banda. Sí, nos llamamos Lacrimosa. Y yo, ¿y eso que estás tocando es Lacrimosa? Y me dice, sí, escucha, rock gótico, me dijo. Y empezó a tocar, si mal no recuerdo, porque fue hace 25 años, Siegeld Glansunstrand. Dije, órale, qué interesante, qué bohemio, qué a gusto, ¿no? Pero hasta ahí quedó. Gracias a Dios, Luis se integró al coro, empezó a ir después de este retiro y en algunas ocasiones pues platicábamos mucho. Yo me acuerdo que Luis me causaba mucha inquietud porque se parecía mucho a Mike Shinoda de Linkin Park. Y decía, este güey se parece mucho, le voy a hablar, me cae bien. Y vivía cerca de mi casa. Un día me dijo, oye, ¿quieres un ride? Te llevo a tu casa. Y le dije, sí, por favor. Y en el camino me dice, ¿quieres escuchar más de Lacrimosa? Y dije, sí, adelante. Otro corte. Para ese entonces yo empezaba a introducirme en el metal, gracias a mi amigo André, que me pasaba cassettes, tapes de Metallica, de New Metal, por supuesto, porque era la época, por eso lo de Mike Shinoda, de Linkin Park. Pero Metallica me gustaba mucho, era como que, oye, esto suena potente, oscuro, ¿no? Y a la vez me pasó también, André, un cassette de Apocalíptica, creo que es el primero donde viene la de Nothing Else Matters versión apocalíptica con chelos. Y yo contrasté las dos versiones y dije, wow, no sé por cuál decidirme, las dos me encantan. ¿Qué pasaría si se fusionaran estos dos estilos, no? Eso sería ideal. Sería maravilloso. Regreso al coche con Luis. Saca un disco y lo pone. Se escucha esta canción y empezó a sonar Alaines Fight. Y ahí, en ese momento dije, es justo lo que estaba buscando, lo que esperaba. Esa fusión entre el metal y lo clásico y lo oscuro. Este es mi mundo. Y dije, wow, ¿en serio es tu banda? Y ahí me dijo, no, no es cierto, no es mi banda, es una banda de Alemania. El compositor principal, Stilo Wolf, y su compañera es Anne Nurmi. Y juntos pues hacen toda la música y todas las letras, y esto es Lacrimosa, y este disco se llama Elodia. Si lo puedes conseguir, te lo recomiendo. Y yo dije, por supuesto que lo quiero. Me interesa todo, o sea, desde el logotipo, la música, la voz, todo embona perfectamente en mi mundo. Recuerdo decirle a mi madre, oye, tú que siempre vas al DF en ese entonces, porque yo vivía en Satélite, en el Estado de México, y ella venía aquí a la Roma, a casa de mi abuela, a verla, a hacer cosas, ¿no? Le dije, en tus idas y venidas podrías conseguirme un cassette de una banda llamada Lacrimosa, o el disco se llama Elodia. Y me dijo, sí, sí lo veo, sí. ¿Cómo es? Y le dije, bueno, tiene un arlequín que dice Lacrimosa. Es muy... En ese tiempo no... O sea, sí había internet, pero no era tan sencillo así como, espérame, aquí está, ¿no? Entonces ella fue, lo consiguió, pero no consiguió Elodia. Me consiguió Stille. Y dije, bueno, pues no es Elodia, pero este seguramente debe sonar parecido a lo que escuché, ¿no? Lo puse. Y desde que sonaron los primeros acordes de Der Echte Tag, dije, ¿dónde habías estado? Y hoy, 25 años después, puedo decirles que Lacrimosa literalmente cambió mi vida. Todo lo bueno que ha traído Lacrimosa a su servidor han sido cosas demasiado importantes. Han sido cruciales y muchos de mis pasos los dirijo acompañado de Lacrimosa y derivado de Lacrimosa. Esa fue lo he contado en otros programas, cómo los conocí. Bueno, esto es un poco más profundo, más a detalle. Stille me voló la cabeza. Después conseguí por fin Elodia. Después creo que vino Inferno. Les estoy hablando del año 2000. Después habrá venido Einsamkeit, Satura, Angst. Y entonces yo ya había escuchado toda la discografía y estaba encantado con las diferentes formas, los diferentes estilos, las diferentes épocas. Pude, no sé si entender al 100%, pero sí comprender ciertas cosas de la evolución musical, cómo fueron desde Angst hasta Elodia. Qué diferencia y qué contraste y qué
bonita cada etapa. Qué oscuro me parecía lo primero. Y también lo último, lo de Chile también era brutal, ¿no? Y fui infectando un poco a amigos de esta música. Solíamos beber escuchando Ich verlasse heute dein Herz, Ich finde brennende Komet, Siehst du mich im Licht. Eran como que las canciones que más escuchábamos, que más nos generaban esa sensación de camaradería. Que al final esos amigos no se volvieron fans de Lacrimosa, pero supieron reconocer que había brillantez en ese proyecto. Llegó 2001 y mi primer disco nuevo, mi primer lanzamiento fue Fasade. Fasade llegó con bombo y platillo, fue un gran álbum y anunciaron la gira. Lacrimosa viene a México en diciembre de 2001. Y dije, tengo que ir, tengo 16 años, no me importa, tengo que ir. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Mi madre me compró el boleto, era en el Salón 21, recuerdo. Y como pude, llegué en metro, llegué hasta allá. Mi padre me dijo, paso por ti, dime a qué hora acaba. Le dije, acaba como a las 10. Empieza a las 8, debe acabar a las 10. Ok, a las 10 ahí estoy. Y llegué al Salón 21, ¿no? Vi esta fila de gente vestida de negro, realmente góticos. La audiencia que participaba en los primeros conciertos a los que fui tenía una indumentaria mucho más fina en el sentido estricto del gótico. No voy a decir que era ropa fina, más bien el estilo era más... estaba más orillado a esas tendencias y a esa subcultura. Había más respeto por esa subcultura. Y yo era un infiltrado, la verdad. Yo un infiltrado de satélite, de venir de convivir con gente muy fresa, a meterme a este submundo oscuro, ¿no? Y extrañamente me sentí cobijado. Me sentí muy bien estando con esa gente. Conocí algunos amigos en la fila. Me platicaban de experiencias pasadas, de gente que fue al tour de Elodia, que fue en el 99, un año después, un año antes, perdón, de que los conociera. Y yo solo ahí, maravillado, entré por fin al Salón 21 y sonó el... Bueno, me acuerdo que les abrió una banda llamada Triste Macrina. Y posterior a la banda, pues ya se hicieron los ajustes, el soundcheck. Empieza a sonar el intro de Lacrimosa y enseguida Fasade 1, el primer movimiento. Yo estaba vuelto loco y Tilo no salía, pero lo escuchaba cantar. Y Anne se veía como una deidad, como una musa, como algo con su nívea piel y su corset preciosa. Me enamoré de Anne Nurmi ahí. Y después apareció Tilo Wolf. Todavía me tocó verlo con los costados de la cabeza rapados. Y con una maestría y como parecía un director de orquesta vampírico ahí moviendo las manos de una manera que yo nunca esperé que fuera así. Y me volvió loco. Me encantó ese concierto. Mi primer disco, mi primer concierto en la vida fue Lacrimosa con este tour. Y mi primer disco fue Stille, primer disco original. Ya de ahí vinieron pues muchas otras cosas, ¿no? Entonces es interesante que lo primero en mi gusto musical, primer disco y primer concierto haya sido Lacrimosa, ¿no? Y ojalá que mi último concierto sea Lacrimosa, espero. Es más, voy a dejarlo en video. Si un día Lacrimosa se retira de los escenarios, ese día me retiro yo también de los conciertos. Para que todo sea un ciclo perfecto. Aunque a mí a lo mejor me puede quedar un poco más de vida, a lo mejor no, pero sería ideal. Y ya, aunque venga quien venga, ¿eh? Aunque diga, Sopor Eternus hace un concierto, sorry, mi palabra tiene peso. Y lo dejo aquí en este video asentado. En 2002 lanza el single Durknachtung Flut. 2003 lanzan el álbum Egios. Hacen una presentación en, no Lacrimosa, sino los clubs de fans del álbum. Y yo no puedo ir porque estaba chico todavía. Bueno, ya tenía 18 años, pero era en el centro. Yo seguía viviendo en satélite y dije, no, ¿a qué horas va a acabar? ¿Cómo me regreso? Entonces no fui al Dada X a la presentación de Egios. 2004, bueno, 2003, decido que me siento solo en este mundo fresa donde vivo. Digo, necesito conocer gente que le guste Lacrimosa.
Y se me ocurre hacer un fan club llamado Requiem for Lacrimosa en MSN Grupos, se acordarán algunos. Y contacto a alguien que tenía una página, no me acuerdo cómo se llama la página, pero el usuario era Dark Hiryu o Caronte von Ravnos. Y le dije, oye, veo que tu página es muy interesante, pones mucha información. ¿No te gustaría junto conmigo abrir este fan club? Y me dijo, sí. Y yo me sentí sumamente halagado porque lo veía como una persona importante, ¿no? Como una celebridad de los fans que podía ayudar a hacer el proyecto mucho más grande. Y entre los dos empezamos a crear este club. Y empezó a llegar mucha gente. Empezó a funcionar de una manera maravillosa. En 2004 nos juntamos para ir al aeropuerto. Les dije, no vayan con playeras de Lacrimosa. Y René Caronte fue con su playera de mezclilla, pero con playera lacrimosa. Yo sí les dije. Pero bueno, no pasa nada. Resulta que también esperaban a Chayanne y a los Pumas, algo así. Y era mucha gente, pero de fans de Lacrimosa éramos como 10, los del fan club. Y en eso aparece un señor del Hotel Holiday Inn con un letrero que decía Lacrimosa. Y yo dije, bueno, hay que estar cerca de ese señor, ¿no? Y a mi querido René se le ocurrió la brillante idea de decirle, oiga, ¿nos podemos acercar a usted? Es que queremos esperar a Lacrimosa. Y el señor se puso nervioso, hizo una llamada y alertó al promotor, y el promotor alertó a Lacrimosa de que había más de 100 fans esperándolos. Por ello tuvieron que sacar a Tilo y Anne por otro lado del aeropuerto, que al día de hoy no sé cómo lo hicieron, pero pudimos ver a Sasha Gerwig, a AC, a JP y a Jens Leonhardt. Nos tomamos ahí algunas fotos, al final no vimos a Tilo y Anne, pero de igual forma fuimos al concierto y maravilloso. En 2005 ya éramos el fan club más grande que había en México. Ya estábamos compitiendo con Lágrimas del Alma, con Tränen von Herz, con algunos otros. Y fue nuestro tour. Nos quedamos a dormir en el Circo Volador, nos quedamos a dormir en el Salón 21. Y ahí fue cuando nos tomaron video los directores de esta película, Ligiare, que nosotros no sabíamos que iba a ser una película. Nos toman video, nos dicen, oigan, si quieren pueden decir algo sobre Lacrimosa en español. Y dije, no, pues yo sé hablar inglés, yo lo digo en inglés. Y me puse nervioso, ¿no? Y ahí salió mi Thank you Lacrimosa for giving us. Que después me vi en el trailer de Lig Yare que venía en el Music Goods Filma. Y dije, wow, salí ahí y qué pedo, ¿no? Desde ahí empecé a caer de la gracia de muchos haters. Y hasta el día de hoy sigo cayendo de gracia de muchos haters y qué bueno por mí que sigan odiando. Es su problema, no el mío. Paréntesis, también en esa gira tuvimos el primer backstage con la banda, firma de autógrafos y fotos, como fan clubs. Estuvo ahí, bueno, estos fan clubs que ya mencioné, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Ahí lo vi por primera vez en persona, lo saludé, estreché su mano, de Tilo y de Anne, ¿no? De ahí nos vamos a 2007. Sale Lig Yare, obviamente sale esta escena donde estamos todos los fans afuera del Salón 21. Por ahí pueden reconocer a Perla, pueden reconocer a Jonathan, pueden reconocer a... ¿quién más? Bueno, el propio René. Fue un recuerdo muy bonito, ¿no? Me acuerdo que nos juntamos todos a ver la película en casa de Ana Laura, quien le mandó un saludo. Y ahí nos estábamos viendo. Mira, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú. Muy, muy bueno. Isaac también sale ahí. Fue un gran video. Por motivos más que nada nostálgicos. Y vino esa gira de Ligiare. Una gira a la que fui solo una fecha. Y esa fecha tuvimos un after que estuvimos organizando los fan clubs. Ya se había sumado Stolzes Herz México, The Last Millennium, y no me acuerdo qué otros. Obviamente Lágrimas del Alma y Tränen von Herz. Y ya dentro del antro que era como la UTA pero en zona rosa, o el Under en zona rosa, no me acuerdo qué era. La idea era que fuera una convivencia, pero como fueron tantos fans y se salió de control y
Scarecrow metió más gente y Dilema metió más gente, pues ya no pudimos controlarlo, ¿no? Entonces decidieron que nosotros íbamos a ingresar a un cuarto donde estaba la banda ahí replegada, a un VIP. Y pues fuimos entrando poco a poco. Recuerdo ver una situación bochornosa, pero muy agradable. Tilo Wolf me recordó del video. Y al día siguiente de ese evento, gracias a que yo incluía a Perla en la lista de los que entraron justamente a esa celebración, a ese evento, ella se hizo muy amiga de Tilo. Y al día siguiente ella fue invitada al hotel en el after, ¿no? O sea, por algo pasan las cosas. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, pues estoy en mi casa haciendo ediciones en la computadora. Y me dijo, vente a tal lugar. Y ya llegué a ese lugar, me recibieron y era el hotel donde estaba Lacrimosa. Entonces esa fue mi primera convivencia con ellos. Fue la primera vez que Tilo se sentó junto a mí y me ofreció una bebida y platicamos de cosas que no tenían nada que ver con la banda. Obviamente se habló de temas referentes a Lacrimosa. Le dio un masaje a Nenurmi. Nos quedamos con ellos hasta las 5 de la mañana. Y ahí empezó toda esta historia que me acerca tanto a Lacrimosa, ¿no? En 2009 me acuerdo que fue mi primer concierto al que fui con una novia. Eh, Fuimos al after party. Tilo se acordó de mí, de mi nombre, me dijo Gabriel, like the angel. Esa vez fui a las 3 fechas, a los 3 circo voladores del Tour Sensucht. Recuerdo que ahí terminé con esa novia en esa etapa. Pero bueno, fueron 3 conciertos muy, muy, muy bonitos. Los after igual. Me acuerdo que ahí me perdí a muchos amigos porque nos vieron entrar detrás de Tilo y de Anne. Y muchos así de, oye Gabriel, aquí estoy. Y yo así de... Es más, ni siquiera los volteé a ver por vergüenza. Porque dije, si volteo a verlos voy a hacer contacto visual y van a hacer carita del tigre, digo, del gato con botas. Y yo pues no puedo hacer nada, voy a quedar como un idiota. Y sí, quedé como un idiota. Pero al final del día no estaba en mis manos invitarlos, yo era invitado. Entonces pues me tenía que acatar, ¿no? Todos creo que tuvieron su oportunidad. Tilo al final del día salió a firmar y tomarse fotos. Que la mayoría de los que estaban ahí, y siempre es así, quieren una foto y un autógrafo. No les interesa platicar con el artista, no les interesa saber la vida del artista o tener algo más que una foto y un autógrafo. Yo desde hace muchos años no tengo una foto así selfie o un autógrafo. Creo que la última fue en 2023, donde ahí sí les dije, Tilo, Anne, no tengo una foto con ustedes dos desde hace... Nunca la he tenido, ¿podemos hacerlo ahora? Y me dijeron que sí. Porque el contexto era de tomarse fotos. Entonces, bueno, regresando a 2009, 2010, yo en Schattenspiel Tour, que fui a las 3 fechas de Ciudad de México, tenía otra novia. Y una persona que conocí en 2007 precisamente y que se quedó en mi vida durante mucho, mucho tiempo. Fuimos juntos y cuando fuimos a ver a Tilo Jan en el after show, yo la verdad es que me sentía muy presionado porque tenía que depender de otras personas para poder estar ahí. Y yo no quería dar molestias, yo no quería estar estresándome. Tener que hacer puntos con amistades, como decirles, ay, ¿cómo le hacemos? Yo quiero ir, porque parecía que estas amistades eran las que tenían el control. Incluso sí hubo momentos en que dictaban quién entra y quién no. Yo dije, yo no quiero pasar por eso, ¿no? Entonces mejor voy con Tilo y le digo, ¿sabes qué, Tilo? Es la última vez que vengo, no quiero estresarme, no quiero... Prefiero quedarme un buen recuerdo y se acabó, ¿no? Nos despedimos, nos abrazamos, nos fuimos. 3 años después, 2013, cambia todo el paradigma. Me dicen, vamos. Y yo así de, no, pero es que ya le había dicho que... No se le va a acordar, hombre, vamos. Fuimos a su hotel después del after show, del segundo circo volador. Y nos saludaron normal, todo. Y le dije a Tilo, oye, ¿te acuerdas? Y dice, sí, me acuerdo que me dijiste que ya no ibas a venir. Y le dije, perdón, cambié de parecer, discúlpame. Te quería anunciar que dejo el fan club que inicié hace 10 años, Requiem for Lacrimosa, porque pues ahora me estoy dedicando a la escritura
y tengo un trabajo y ya no puedo yo tener tantas responsabilidades y no quiero fallar como fan club. Se lo estoy dejando a otra persona, a Isaac y a Perla. Ellos se van a quedar con el fan club y pues bueno, nada más te quería avisar eso. Y Tilo me dice, oh, ya sé, tengo una idea, porque así es Tilo. Así funciona su cabeza. Dice, ¿qué tal que mañana yo digo en el escenario que tú tienes que dejar el fan club después de 10 años y así celebramos que cumplen 10 años y ustedes celebran que Jens está cumpliendo su show número 200 con nosotros? Después de Alex Lugue, y Tilo estaba medio borracho, yo también. Dice, después de Alex Lugue voy a hacer el anuncio. ¿Se acuerdan? Y yo, sí. Entonces, lleguen temprano y se sientan por donde está el teclado de Anne. Perfecto. Y ahí me tienes al día siguiente. ¿Cómo le vamos a hacer? Y había una tontería que impuso Dilema, que era el filtro monstruo. Bueno, no Dilema, una coordinadora ahí que tenían, cuyo nombre no me gusta acordarme porque siempre es muy impertinente. Y teníamos que pues, ser seleccionados, ¿no? Total que tuvimos la suerte de que nos seleccionaran, pero cambiamos nuestro lugar por nuestras novias o nuestras amigas, ¿no? Mujeres. Entonces, mujeres entren primero y ya nosotros nos vamos abriendo paso. Y dicho y hecho, así sucedió. Logramos llegar a ese lugar y justamente dije, ¿se acordará? Estaba medio borracho, no creo que se acuerde. Y entonces termina Alex Lugue y Tilo dice, y está grabado por ahí. Desafortunadamente, Gabriel del club Requiem for Lacrimosa, que cumplen 15 años, y yo así, eran 10, pero está bien. Tiene que dejar el club por falta de tiempo, pero quieres darnos también un anuncio. Y ya bajo Tilo, me acerca al micrófono, todo el mundo gritó y les dijo, shh. Me pasa el micrófono, lo tomo y digo, Jens, felicidades por tu show número 200, happy birthday to you, bla, 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 bla. Fue un momento apoteósico, está grabado. 2014. Ah, espérenme, 2013. De hecho, vi a Tilo en el aeropuerto cuando llegaron y mi excusa para volverlo a ver fue mostrarle mi libro. Y ya con eso me la saqué para decirle, es que te lo quería mostrar. Y Tilo me puso a chambear, me dijo, oye, por cierto, nosotros vamos a ir a Guatemala y regresamos, pero cuando regresemos, el día 13, me gustaría que nos recibiera mucha gente en el aeropuerto porque estamos grabando algo. ¿Te puedes encargar? Y yo, por supuesto. Fui a un grupo que tenía con todos los fan clubs y les dije, oigan, pasa esto. Tilo quiere que haya un buen de gente recibiéndolos en el aeropuerto. Hubo quien me dijo, no nos vamos a prestar a eso. Y dije, bueno, pues tú sabes quién eres, te mando un saludo de cualquier manera. Pero... Y a lo mejor estuvo bien, porque si hubieras llevado a tus 300 hijos, hubiera sido un caos mayor, ¿no? Pero sí fue mucha gente, cosa que me dio un poco de miedo. Y cuando llegaron, se hizo un desmadre, rompieron vidrios, los tiraron al piso. No, yo dije, ¿qué demonios hicimos, no? Y esa noche en el after show, Tilo me agradeció y me abrazó. Ah, estuvo muy bien, que no sé qué. Yo así de, ¿qué te pasa si en los videos sales ahí blanco? Si por si eres blanco ahí estabas como cuija, ¿no? Y hay un policía así, cubriéndolo y Tilo estaba así de, ¿qué pedo? Pero bueno, dice que se la pasó muy bien y que estuvo perfecto. Y en el DVD de Live in Mexico City no sale todo ese desmadre, pero sí estuvo heavy. En fin, ahora sí, 2015, Tour Unterwelt, Tilo viene con muletas. Una vez más, esa vez fue la última vez que fui con esta novia. Que ya no éramos novios técnicamente, pero fuimos. Recuerdo que en el after, Tilo me dijo, necesito hablar contigo. Y yo, sí. Dime qué pasó con estas personas que se dedican a distribuir nuestra música en México. Sé que te vendieron un disco pirata de Revolution. Y yo, sí, aquí está. El segundo era el de Iron, el del ruso, de colores. Pero pues está hecho aquí, se ve que está hecho aquí. Tilo lo vio y dijo, sí, esto piratísima. Y pues hablamos. Hubo momentos muy bochornosos con esta gente. Yo experimenté un regaño ahí de viva voz. Y ahí como que empezamos a tener esta más confianza, ¿no? Justo ahí le avisé a Jorge. Le dije, Jorge, Lacrimosa está en tal hotel. Y Jorge me dijo, gracias, estimado. Porque él me avisó en 2013.
Entonces ahí, yo con Jorge te tuve una historia ahí medio turbia al principio porque no nos llevábamos, nos caíamos, al principio nos caímos bien, después nos caímos mal por un evento, por unas lonas que pusieron por sus huevos en donde no correspondía y yo fui el único que fue a reclamarles. Y ahí tuvimos un desencuentro, pero después, como si nada, como que el tiempo nos arregló y creo que al final del día nos caíamos bien. Y eso salvó la situación y nos hicimos muy amigos. Bueno, fue una constante evolución. Pero en Hoffnung me acuerdo que le avisé, están aquí porque él ya me había avisado en 2013. 2017, Testimonium, la primera vez que los vi fuera de Ciudad de México, que los vi en Puebla, los vi las dos fechas de CDMX. Igual el After, esa vez se quedaron en un hotel en Reforma. Había temblado, Tilo y Anne me vieron y me preguntaron que si todo estaba bien, que si no había tenido problemas. Platicamos, les gustó mucho verme y la relación fue creciendo, fue creciendo. Me acuerdo que ahí Perla, Isaac, Jonathan, Johanna, César, les llevamos una botella de Casa Dragones a Anne. Y Anne estaba encantada, que nos dio a todos y la repartió y estaban felices. Y en Puebla también ahí entramos gracias a Henrik. Y estuvo muy padre el after, ¿no? Fue otra experiencia. 2019, el Time Travel World Tour. Fui a 2 fechas en Ciudad de México y una en León. También fue un viaje bien, bien divertido. Fuimos invitados también de Henrik. Fue el primer evento de Cantodé al que fui. Muy bueno en el Foro del Lago. Y también los afters, bien. Estuvieron en un hotel muy cerca de mi casa, lo cual facilitó que pudiéramos verlos, que pudiéramos platicar. Ya me saludaban y me reconocían y me abrazaban. O sea, ya la relación iba a más. Esa vez en León estuvo muy bien también. Pláticas muy interesantes. Y nos cae la pandemia, ¿no? Viene el concierto de 2020. Y en ese entonces de la pandemia, bueno, me adelanto a 2019, yo empiezo a hacer videos en YouTube con La Tetulia, con otro tipo de programas, El Confesionario, y tenía yo muchas ganas de hacer una mesa de debate de Lacrimosa, ¿no? Había pensado en Jorge, había pensado en Carlos, que Carlos lo conocí en un evento en 2015 que organicé con una persona de la que no quiero acordarme, ni la voy a mencionar, pero ahí conocí a Carlos y lo volví a ver en el Testimonium Tour. De hecho, platicamos ahí. También en el Time Travel tuvimos esta interacción interesante. Pensé en él, pensé en Gama, pensé en varias personas, ¿no? Y al final me empezó a seguir una persona en el canal que me comentaba unos videos que hacía de bitácora de viaje y también sobre Lacrimosa. De hecho, hay unos protolacriñoños que hice con Carlos donde repasábamos la discografía en una hora. Y Juanan era esta persona que nos comentaba. Y empecé a hablar con él en Facebook. Y dije, este tipo sabe mucho sobre Lacrimosa y tiene un entendimiento del cual me gustaría aprender. Porque tiene una visión muy, muy lógica y muy sesuda sobre el tema Lacrimosa. Cosas que yo inconscientemente conocía, pero conscientemente me faltaban las palabras adecuadas para poderlas entender. Y ahí surge la idea, después de este concierto de pandemia, de hacer el programa por Zoom con Carlos y con Juan Antonio. Y ahí nace Lacriñoños, el proyecto Lacriñoños, que hoy en día tiene 113 episodios, uno de ellos la entrevista a Tilo Wolf, uno de ellos de duración de 5 horas 45 minutos analizando el álbum Egios, un programa del cual estoy muy orgulloso y que nos ha llevado y nos ha abierto unas puertas que no creí que nos iba a abrir. Un programa que me ha traído muchas felicidades y también me ha traído muchas tristezas y muchos altibajos por cosas que han surgido alrededor y aposta, digo, alrededor del programa, no precisamente dentro del programa, sino alrededor, pero que comenzó a remover todo ese fanático que había dentro de mí en Lacrimosa y lo volvió todavía más más grande, lo exacerbó y me reenamoré. Si ya era un enamorado de Lacrimosa, aquí me reenamoré. A partir de 2020 hay un antes y un después de este fanatismo
Han sido 5 años a partir de eso, súper intensos, donde no hay un día en donde no escuche algo de Lacrimosa, donde no sea la banda que a veces es la única que me satisface. A veces se abre mi cabeza y digo, hay otro mundo, ¿no? Pero muchas veces manda el corazón y es Lacrimosa lo que impera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a tener muchos nuevos amigos, conocimos a mucha nueva gente, no nada más de México, sino del mundo. El programa le fue muy bien al principio y creció de una manera grandiosa. Tuvimos la segunda temporada, nos cayó la noticia de un nuevo álbum que sería Leidenschaft, el cual nos dio muchísimo trabajo, ¿no? Mucha anticipación. Vimos lo de la caja, Leidenschaft. Luego vino la gira Leidenschaft y Juanan dijo, pues voy a México. Y a partir de eso se volvió, es toda una locura. La visita de Juana, en el que nos hayamos juntado los tres en el estudio a grabar, la entrevista que le hicimos a Tilo, hicimos muchas cosas interesantes. Conocí a una persona sumamente importante en mi vida. Por desgracia ya no está en mi vida, pero fue capital y fue sumamente importante para mí, también para el proyecto. Pero pues bueno, así es esto, ¿no? Por eso digo que Lacrimosa me ha dado y me ha quitado, pero al final del día todo pasa por algo y es como un hilo conductor de emociones, de experiencias, de vida, ¿no? Y esto se compara a la gente, a los hinchas del fútbol, a la gente que es muy religiosa, tienen como que este hilo conductor que le da sentido a sus existencias. Y esa gente que dice, es que nada más vives de Lacrimosa, pues sí, o sea, no es que Lacrimosa me dé de comer, no va por ahí, ni me interesa, pero sí me da ganas de vivir, que es distinto. Lacrimosa me ayuda a tener esta necesidad de vivir. Por ejemplo, con este último álbum, con Lament, con Memoria, sucede que me salva del abismo esa canción, ¿no? Y van a decir, pero estás monetizando. Sí, pero este es un contenido mío. Soy yo hablando de Lacrimosa, no explotando a Lacrimosa como tal. No reproduciendo su música y eso generándome... Es imposible. Si yo reproduciera su música, les genero a ellos dinero, no a mí. Entonces, da lo mismo lo que opinen o lo que piensen, ¿no? Mi libro de Emanación no tiene nada de Lacrimosa y a la vez tiene mucho de Lacrimosa. ¿En qué sentido? En la manera de hacer las cosas, en la manera de copiar algunos estilos de tipografía, ¿no? O sea, cosas que solo la gente obsesiva como yo se daría cuenta, ¿no? Cosas que a simple vista no están ligadas a... Como todo lo que hago tiene muchísimo de Lacrimosa, sobre todo cómo vivo, cómo pienso, cómo siento, cómo me relaciono con las personas, tiene mucho Lacrimosa que ver con eso. Entonces los que digan, es que vives, sí, ¿no? O sea, copien este video y pónganlo, edítenlo y hagan lo que quieran. Si el nieto de Capulina dice que da igual, o sea, al final yo sé mi verdad y eso es lo que vale la pena, ¿no? Y los que vean completos este video van a entender muchísimo por qué hago lo que hago y por qué las cosas han resultado de tal manera. Viene Leidenschaft Tour, tenemos esta entrevista que Tilo nos pidió, yo no se la pedí a Tilo, yo le mandé los números del programa para que supiera que existíamos y Tilo me dijo de regreso, oye, en la gira nos gustaría que pues, me entrevistaras, que me hicieras unas 5 preguntas y dije, por supuesto. Durante todos esos afters, fiestas, convivios que tuvimos con Lacrimosa durante ese tour, fue maravilloso, fortaleció mucho la amistad. Y en 2023, cuando fue lo del Hell and Heaven, este fraude que les hicieron, que hoy en día da igual, hay que pasar página, Lacrimosa se ha recuperado y ha llenado la arena de la Ciudad de México para el concierto sinfónico del siguiente año. O sea, en lugar de destruirlo, lo reforzaron. Y eso me da mucho gusto. Pero, cabe destacar que durante ese tiempo, Lacrimosa llegó antes a México por otras situaciones, que muchos sabrán, pero no las voy a mencionar. Y la promotora de estos fraudulentos, pues no se hizo cargo de ellos hasta un día antes. Entonces yo y mi gente fuimos al aeropuerto a ponernos... Ya teníamos todo organizado. Tilo a ti te va a llevar. Tenemos
bueno, no tenemos, Lacrimosa tiene un aliado estratégico que no tiene en otro país, y no soy yo, es alguien más, que hace que todo en sus viajes sea mucho más placentero y que no se estresen. Junto con él, que es uno de mis mejores amigos, junto con Jorge y yo, nos encargamos de que Lacrimosa estuviera bien. Tilo y Anne se fueron por su lado y yo me encargué junto con César y Erika de llevar a la banda y al manager a su hotel. Y al día siguiente les ofrecí que si querían ir a pasearse en Ciudad de México, que contaran conmigo como guía. Y me dijeron con todo gusto. Fui y les proveí ese paseo. Ellos pueden irse solos, no son unos niños. Pero dije que mejor se sientan seguros con alguien local que les puede dar ciertos tips. No es que yo sea Rambo, ¿no? Pero soy Tambo. Pero puedo estar a la mano para ellos, ¿no? Después, el miércoles, llegó Lacrimosa. Y llegó Tilo y Anne. Bueno, pues sí, Lacrimosa. Y querían ir a cenar. Y se iban a ir en un Uber. Y le dije, Tilo, Anne, están locos, no se van a ir en un Uber. Para eso me tienen a mí, tienen a Carlos y tienen a César. Nosotros los vamos a llevar, vamos a hacer su protección ejecutiva, los vamos a llevar a su restaurante. Y en el momento en que ustedes digan, ya acabamos, no me importa cuánto se tarden, tárdense lo que quieran, nos avisan y nosotros los llevamos a donde quieran. Estaban encantados, de hecho íbamos subiendo los llevamos a su restaurante, les abrí la puerta junto con Abigail y su servidor, los llevamos, los escoltamos, subimos por las escaleras eléctricas y me dice Tilo, oye, ¿cómo te voy a avisar cuando acabemos? Y yo estaba pensando, bueno, sé que un amigo tiene el WhatsApp de Anne, pero antes de decir eso, me dice Tilo, pásame tu teléfono. Yo, ok. Y me anota Gabriel Liebenden, ¿verdad? Y yo, cool. Ya los dejamos, tárdense lo que quieran, bye, nos damos la vuelta y en los elevadores nos ponemos a brincar como adolescentes de la emoción. Y me manda un WhatsApp, ya estoy en línea. Dije, a la madre. ¿Cuántos años esperando tener un contacto directo con Tilo? Jamás le voy a mandar un mensaje, no lo quiero atosigar. 3 horitos después, feliz Navidad, Tilo, feliz año. Oye, mira, te mando lo que creo que va a ser la portada de tu nuevo disco. Así como un jueguito, ¿no? A ver si le atiné. Y cosas muy puntuales tampoco es que le diga, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿No? Pero sí trato de mesurarme para no arrepentirme de nada. Y que él vea que pues no soy un fan que nada más está preguntando tonterías, ¿no? Sino un amigo. Total que ese día fuimos a casa de Jorge porque ellos querían... Estuvimos paseando por Reforma porque era el contexto de Día de Muertos y Halloween, ahí se mezcló. Y como que querían ellos algo de más. Ya se engentaron y dijeron, vamos a un lugar cerrado. Y Jorge dice, vamos a mi casa. Y Tilo dice, ¿en serio podemos ir todos a tu casa? Y Jorge, pues sí. Bueno, vamos. Nos fuimos en 2 coches o 3. Y pues hicimos una convivencia tan bonita y se afianzó todavía más la hermandad. Y bueno, vino el Hell and Heaven, ya saben lo que pasó. De ahí pues estuvimos en contacto, vino todo este álbum de Chacal, hicimos la presentación de Chacal. 2024 fue un año muy convulso. 2025 ha sido un año muy convulso. Peor, pero como altibajos. Y justo llegó la mente a salvarme la vida. Lo digo de una manera nada de broma. Y al darnos cuenta de este álbum tan maravilloso, de decir es su mejor álbum en los últimos 20 años después de Lichgestalt, y decir qué manera tiene Tilo de sincronizar, ¿no? Lo que a él le pasa con lo que a muchos nos pasa, porque no estoy diciendo que, ay, me lo hizo a mí, no, nos los hizo a todos. Muchos hemos coincidido con la temática del álbum, con nuestra propia existencia, con nuestros propios problemas, con nuestros propios sentimientos. Hemos conectado de una manera maravillosa. Y luego anuncian un tour de 22 fechas, que dices, wow, y ha sido el tour más bonito en el que he estado. Un tour lleno de altibajos que comenzó con un primer concierto muy fuerte para mí, muy fuerte. El segundo fue un poco mejor. Luego Toluca fue un poco fuerte. Luego San Luis Potosí fue maravilloso. Mérida fue brutal.
Y el cierre al que fui a 6. El cierre que fui en Ciudad de México en el Blackberry, apoteósico. Estuve al frente, porque debo de decir que todos los demás conciertos, los dos de Ciudad de México, Toluca, San Luis, Mérida, estuve muy pendiente de la gente que es cercana. De, oye, tú nunca los has visto en persona, me gustaría que estuvieras. Oye, vente conmigo a San Luis. Oye, vámonos a Mérida. Oye, tú, me gustaría que los conocieras, vente. Ahora te toca a ti. ¿Por qué? Porque a mí una vez me dieron ese beneficio. Yo quiero repetir eso con las personas, ¿no? Darles esa oportunidad que si yo está en mis manos, porque ahora sí puedo decir que está en mis manos hasta cierto punto, porque si Tilo dice no, no quiero, el patrón manda, ¿no? Yo no controlo la banda. Aunque muchos piensan que sí, que ya hasta tengo las contraseñas o soy administrador de sus redes. No, todavía no. Algún día sí. De hecho, estos videos que está poniendo en su Instagram, él me los solicitó. ¿Cómo fue? Le dije, oye, tengo planeado, antes de la gira, le dije, ¿cómo te ayudo? Te adelanto que tengo una idea de un documental que tenga reporteros lacriñoños en todo el país, incluso en todo el continente, que me manden sus videos y yo los edito para hacer un video más grande. Y Tilo me dijo, oye, ¿y si mejor me los mandas a mí y yo los subo a mis redes? Que inicie la jornada del fan desde que sale de su casa, el aeropuerto o el camión, la fila del concierto, cómo se preparan su outfit durante el concierto, si es que tuvieron meet and greet o after party, toda esa jornada. Y yo lo subo a mis redes y dije, ok, me pongo a trabajar. Entonces lancé esta convocatoria, mucha gente respondió, mucha gente me dejó en visto, o ya no, o me dijo que sí, pero ya no me mandó nada. Y entonces, yo por mí hubiera hecho de todos los estados, yo por mí solo salía en uno o no salía en ninguno. De hecho, en el que dice la Criñoños Party, donde nos juntamos de todo el mundo para como una previa, yo no salgo en ese video. Y muchos dicen, es que quiere figurar a huevo. No, es que mucha gente me mandó al diablo y no se comprometió a hacer estos videos. Entonces dije, pues voy a grabar yo mi experiencia, ¿no? San Luis, Mérida. En la de México quise hacer la broma del Forgiving Us. Dije, es momento perfecto. Ya que Carlos no quiso salir, dije, bueno, hago yo esa broma. Y a Tilo le encantaron y Tilo me los pidió. Entonces, ahí está. Explicación no pedida, pero aquí se las damos porque se hacen unas historias bien cagadas. En fin, no estoy echándole en cara a la gente que los ayudé, ni quiero que me agradezcan, no. Pero el 29, que llegué con la van, yo venía con Dayana de Ecuador, fuimos a su hotel porque quería yo ver unas cosas puntuales, y bajó Tilo y nos dijo, vámonos. Y yo dije, ¿vámonos? Pues sí, vámonos. Y nos subió la van. Íbamos a ir a comer, pero hubo un cambio de planes por parte de la promotora y terminamos yendo directo al venue. Y cuando le preguntan a Tilo, oye, ¿todos van a entrar? Tilo dijo, sí, todos van a entrar. Dije, bueno, pues entramos. Y ahí está el video donde salimos ahí que nos odiaron. Y ya decidí quedarme adentro, ¿no? Dije, pues ya no salgo, quiero ver el soundcheck. Nunca he visto un soundcheck de Lacrimosa. Prueba de luces, ¿qué sucede, no? Ahí, antes de que empiece todo el show, estábamos ahí, Alex de Argentina, Dayana de Ecuador y su servidor recargados en la valla. Y de repente vemos el anuncio de 22 de agosto de 2026. Concierto con orquesta. Y dijimos, no mames. Y no teníamos datos. No había señal. Entonces no había manera de hacerle el spoiler a nuestros amigos que estaban afuera. Que había mucha gente, todos los de Alcance Tendencia Radio estaban ahí esperando y no pude salir. Hernán, discúlpame nuevamente por la manta que hiciste para sorprendernos. Y yo, pues, ¿qué hacía? No tenía señal. Me quedé ahí. Y dije, yo hace muchos años que no estoy así al frente. Primera fila en la valla. Y enfrente del micrófono. Y dije, a ver, creo que ya me lo merezco, ¿no? Ayudé a todos, o a los que pude, no a todos, a los que pude. No tengo datos tampoco para avisar nada. Dije, ya me voy a relajar y voy a pensar en mí. Y eso hice, porque todos los demás conciertos no estuve pensando en mí, estuve pensando en otras personas. Y aquí dije, no, este es mi concierto. Y no grabé absolutamente nada más que la reacción de la gente cuando dio el anuncio. Eso sí lo grabé, pero todo lo demás no grabé nada. Dije, lo voy a disfrutar porque es el último concierto de esta gira. Y así lo hice. Y estuve haciendo un conteo, llevo 33 conciertos de Lacrimosa en mi existencia, sin contar los streamings, si no serían 35.
pero 33 presenciales. Desde el Fasade Tour hasta el Lamen Tour no me he perdido un solo tour. He ido a todos y cada vez la relación ha incrementado. Ahora las pláticas que tuve con Tilo y Anne. En esta gira reforcé, creo que mi relación con Anne, que era muy breve, muy seca hace años, y ahora fue mucho más contundente. Ya hablamos de cosas bien lindas. Cosas que no voy a decir. Vi cosas entre Tilo y Anne que tampoco puedo decir, pero cosas que agradezco haber visto, porque ya quiere decir que hay confianza, que ya no me ven como un fan, sino como otra cosa, y eso lo agradezco muchísimo. Y el after también fue fabuloso, fue un cierre de ciclos, fue como esta graduación, como final de temporada de una serie, y estoy muy agradecido. Al final terminé solo en la habitación de hotel, con las botellas y los vasos vacíos. Terminamos de platicar con Tilo a las 6 de la mañana hasta que él decidió decir, ya me voy a dormir. Y todos los demás se fueron, entonces me quedé yo solo en el cuarto. Y pensando, reflexionando, y dije, julio tiene que ser un nuevo mes y vienen muchas cosas. Y desde esa primera vez en el coro de la iglesia, el retiro, todos estos años, todos estos amores y desamores, todas las cosas que he conocido, los libros que he escrito, los viajes que he hecho, todo ha estado vinculado de cierta forma. Y las decisiones que he tomado respecto a mi vida y a mi vocación tienen muchísimo que ver con Lacrimosa. Y ahí en ese cuarto de hotel, solo, me di cuenta que 25 años han pasado como 25 minutos. Y los que faltan. Los mejores momentos de mi vida han sido contigo, Lacrimosa. Como dice esta última canción, Metamorfobia, dedicada para ustedes. Y espero que este sentimiento no se vea, esto que les estoy compartiendo, como algo egoísta, sino me gustaría que ustedes compartieran también sus historias. ¿Cuánto tiempo llevan siendo fans? ¿Cuáles han sido los highlights, los picos, las situaciones determinantes que han tenido durante estos momentos? Eso es lo que importa. Simplemente yo tengo un canal con un micrófono y una cámara y por eso lo hago. Pero ustedes también pueden hacerlo. Nadie ha dicho que yo sea dueño de los contenidos de Lacrimosa, ni dueño de la banda, ¿no? Como muchos dicen. Ojalá yo tendría ahorita ya mi tajada del sinfónico, ¿no? Pero no se trata de eso. Y el que lo piense así se está engañando. No tengo que darle ninguna explicación a nadie. Entonces, ya di explicaciones, pero ahí está, para la gente que tenga alguna duda. Y no para los haters, esos siempre van a existir, ¿no? Y al contrario, entre más haga cosas que los hagan enojar, mejor. Pero para la gente que tenía dudas así de, ¿y estos por qué salen ahí en sus videitos? Ya les di la razón, porque Tilo me lo pidió. Y porque nadie más se sumó a esto, ¿no? A mí me hubiera encantado que hubiera una persona por cada estado del país y que todos hubieran aportado y todos hubieran aparecido, ¿no? En fin. Yo soy Gabriel Mendoza García, o Gabriel Liebenden en Lacriñoños. Y esperen más de Lacriñoños, vamos a venir con todo para seguir informándoles. Va a regresar Hermenéutica, por supuesto. Y muchas cosas más, muchas cosas no van a regresar, pero no importa, seguimos activos en este canal. Y muchas gracias a los miembros premium que se han sumado y a los que siguen creyendo también en este proyecto. Son muchísimas personas que siguen creyendo en nosotros, que siguen apostando por nosotros, que siguen siendo true believers. Y le agradezco a Laura Murillo, que es una persona maravillosa desde Colombia, a Nicolás Nazar Martínez, no sé de dónde eres, Nicolás, pero bienvenido, a Elizabeth Padilla de Colombia, una gran persona a la que estimo demasiado, a Roxana, también te mando un abrazo, eres una lindura de persona, te he conocido ya más en estas últimas
fechas y en esas últimas pláticas. Darío Brites, te mando un gran abrazo, estimado, y más en estos momentos tan duros para ti. Cuenta con mi apoyo. Manuel Córdoba, debería yo dedicarte un video entero, cabrón. Eres una chulada de persona. Tú y tu esposa nos trataron de lujo en Mérida. El mejor recuerdo que tengo de Mérida, de este viaje, eres tú. Más que el backstage. Verte a ti platicar con Anne, lo que platicaron, para mí lo vale todo. Y gracias a todos mis amigos de ayer, de hoy y los que vendrán. Mis amigos de Chile, mis amigos de Argentina, mis amigos ahora de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de todo el país, de Alemania y Suiza, de España, del mundo. Vamos a crecer esta familia y escuchen a Lacrimosa. Nada más. Gracias. Nos vemos en un próximo video.